En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ante ti, eterna majestad de nuestro Dios, oculto en el pan, reconocemos una y otra vez nuestra nada. Haz que esto sea una certeza permanente en nosotros, que sea simplemente la fuerza de la verdad, que nos haga conocernos en verdad a nosotros mismos y a ti, y ser arrollados por la inmensidad de tu bondad, de tu propia santidad en la que nos quieres transformar. Jesús, nuevamente ponemos todo en ti para fundirnos contigo, para poseerte, siendo nosotros poseídos por ti, y así nosotros y todas tus criaturas ser purificados en el baño saludable de tu sangre y ser divinizados por la omnipotencia de tu voluntad eterna, para gloria tuya, como triunfo y cumplimiento de tu redención y de tu santificación para nosotros. Gloria a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como era en el principio, así ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El tiempo de la Cuaresma, en el que seguimos, gracias a Dios. ¿Sí les gusta el tiempo de la Cuaresma? ¿Sí les gusta? Muy bien. De niño no me gustaba, porque había que prometer cosas y luego era bien difícil cumplirlas. Ay, no comer papitas toda la Cuaresma. ¡Qué horror! Y ver a los compañeros en el recreo comiéndoselas tan ricas. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero poco a poco crecemos y no me refiero a que crezcamos físicamente y en tiempo, porque eso no es sinónimo de madurez, sino que simplemente Dios nos permite crecer en el conocimiento de Él, de lo que es la redención, de quién es Jesús, y entonces ya nos damos cuenta que esas cosas que de repente no nos gustan, nos hacen mucho bien, y ya no nos quejamos tanto, y de repente empezamos a agradecer, y incluso a disfrutar. Le decía mi hermana a mi mamá, pues estaban hablando por teléfono y mi hermana hablaba de, pues un poquito de las cosas un poco difíciles en el cuidado de mi sobrinita que tiene hidrocefalia. Mi mamá le contó un poquito de lo que había pasado en los últimos días con mi hermana con la epilepsia. Y le dice Leti, mi hermana, lo bueno es que ya hasta disfrutamos de las pruebas, ¿verdad, mami? Ya hasta las disfrutamos. Bueno, es que verdaderamente conocer cómo en las penas Jesús
nos atrae tan íntimamente a Él, ya es motivo de alegrarse. Pero cuando no sabemos eso, pues, ¿para dónde te haces? A quejarnos de una cosa y otra. Pero bueno, aún si no fuera por el amor, ya por la sola justicia, no sé explicar ese pensamiento, así que mejor ahí lo dejamos. Vamos a leer del volumen 14, el 9 de febrero de 1922. Si de por sí la pasión de Jesús debe estar... ¿En dónde debe estar la pasión de Jesús? Con relación a nosotros. Luisa le pide a Jesús en el libro de la Pasión: haz que tu pasión esté presente siempre y en todo a mí, en mi pensamiento, en mi corazón, en mis afectos, en mi cuerpo, que me rodee por un lado y otro. Y bueno, es que eso por simple justicia, porque nosotros somos los causantes de la pasión. Pero cuando el alma ya comprende lo que es el amor, Jesús le dice: ya olvídate de que tú fuiste el culpable y simplemente acompáñame y ámame. O sea, no te quiero junto a mí con complejos de culpabilidad. Si ya comprendiste el mal que tú hiciste, ahora dedícate solo a amarme, porque debes confiar en mi perdón total y absoluto. Y aunque nosotros somos los causantes, Él nos dice: ya no pienses en tus culpas, piensa solo en que yo te estoy amando y ámame. Entonces les digo, si la pasión debe estar presente en nosotros en todo y todo el tiempo, sin embargo, la Iglesia nos remarca el tiempo de la Cuaresma como tiempo para meditar en la pasión de Jesús. Si se fijan de repente en tiempo de Cuaresma, antes o después de la misa, ahí están las personas, generalmente los viejitos, recorriendo las estaciones del Vía Crucis. Bueno, entonces volumen 14, 9 de febrero de 1922. Dice: encontrándome en mi habitual estado, estaba siguiendo las horas de la pasión, y mi dulce Jesús, mientras lo acompañaba en el misterio de su dolorosa flagelación, se hacía ver todo descarnado, su cuerpo desnudo no sólo de sus vestiduras, sino también de su carne. ¿Desnudo de qué? Sin piel. Sus huesos se podían numerar uno por uno. Su aspecto era no solo desgarrador, sino horrible al verse. No solo desgarrador, sino horrible. ¿Qué diferencia hay entre lo desgarrador y lo horrible? Lo desgarrador es triste, es doloroso, pero lo horrible es que causa horror. Cuando Mel Gibson hizo la película de La Pasión, hubo muchos sectores, incluso católicos, que decían que estaba muy exagerada, que sangriento, que no sé qué. Creo que se queda corta, pero aún así, lo que externamente no se haya podido hacer, es decir, los niveles de sufrimiento que externamente, físicamente no se haya alcanzado en el cuerpo de Jesús, sin embargo,
en su interior, no hay forma de medirlo. Así que si en algo faltara al exterior, en el interior hay sobreabundancia de dolor. El profeta Isaías dice, yo creo que en uno de estos días vamos a leer completa esa parte del capítulo 50 y ¿qué era? Creo que 53 del profeta Isaías, sí, capítulo 53, donde casi describe la pasión. Y Isaías vivió no sé cuántos cientos de años antes de Jesús. Pero bueno, él decía, le vimos y no era de mirarse, con un aspecto despreciable. Bueno, pues Luisa lo ve. Su aspecto era no solo desgarrador, sino horrible al verse. Recuerdo cuando, trabajando con un amigo, yo le pedí que destrabara una máquina con un motorcito. Pues él no tenía mucha experiencia y yo, pues ingenuo, no tuve eso en cuenta y le agarró el dedo la máquina. Cuando la apago le veo el dedo colgando de un tendón. ¡Ay, qué horror! Bueno, y además del horror de ver el dedo colgando, el horror de que eso le pasó por hacer lo que yo le dije. Bueno, acá con Jesús es algo así, pero muchas veces más. Muchas veces más en la intensidad del dolor, en la extensión de sus distintas penas. Dice Luisa, tanto que infundía temor, espanto, reverencia y amor a la vez. Temor y espanto, no porque Jesús tuviera un rostro así de molesto, no, sino temor de tanto dolor, pero a la vez reverencia y amor. Dice, yo me sentía muda ante esta escena tan desgarradora. Habría querido hacer no sé qué cosa para aliviar a Jesús, pero no sabía hacer nada. La vista de sus penas me daba la muerte. Y Jesús, todo bondad, me ha dicho. La sola vista de sus penas le daba la muerte. Hija mía, mírame bien, para que conozcas a fondo mis penas. Luisa dice en el libro de la Pasión que ella querría no mirar de todo. Ella quisiera no mirar. Y Jesús varias veces le dice, mírame, pon atención. O sea, aunque te sea tan doloroso y tan fuerte el verme, mírame, para que aprendas a amar y para que veas cuán amada eres. Entonces, mírame bien, para que conozcas a fondo mis penas. Mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre que comete pecado. ¿Su cuerpo qué? Verdadero retrato del hombre que comete pecado. Ustedes saben que Moisés levantó en el desierto una serpiente de bronce, ¿verdad? ¿Por qué? Había serpientes que estaban picando al pueblo a consecuencia de alguna rebelión que tuvieron. Moisés clama a Dios y le dice, haz una serpiente de bronce y levántala en un palo, y los que la miren quedarán sanos.
Creo que está en el libro de Números, no sé el capítulo. Y Jesús le dice a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Es el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, verso 14. Pero ¿por qué Jesús elige como símbolo de Él una serpiente? La serpiente generalmente, ¿de qué es símbolo? Del pecado, incluso de Satanás mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Él elige ese símbolo de la serpiente para representarlo a Él mismo? Porque Jesús, en la cruz, es el vivo retrato del pecado del mundo. ¿Sí? Tiene sobre Él toda la maldad de la humanidad. Como dice la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. A Él que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que vengamos a hacer justicia de Dios en Él. Él no tiene ningún pecado personal ni la sombra, pero tiene encima todo el pecado del hombre. Así lo quita, echándoselo encima y llevándolo a la muerte en su propio cuerpo, como dice San Pedro en su primera carta de San Pedro, capítulo 2, verso 24. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia. Con sus heridas habéis sido curados. ¿Se entiende pues por qué eligió el símbolo de la serpiente? Es como un decir: vean en mí todo lo que ustedes son y han hecho. Yo que soy la pureza, la santidad, me lo echo todo encima. Y le dice Jesús a Luisa: mírame, soy el vivo retrato del hombre que comete pecado. El pecado lo despoja de la vestidura de la gracia, y yo, para dársela nuevamente, me hice despojar de mis vestidos. El pecado lo deforma. Otra cosa, ¿se fijan que dice: yo, para dársela, la vestidura de la gracia, me hice despojar de mis vestidos? Me hice despojar. ¿Qué significa eso? ¿Sabían que Jesús, Él solito, diseñó su pasión? Él determinó qué tipo de penas, dónde, cómo y cuándo debía recibir. No significa que Él haya puesto en los corazones de los verdugos que le hicieran el mal, no. De ellos surgía la intención mala, pero esa intención mala que surgía de ellos, Jesús la dirigía como Él necesitaba recibirla. Por decir, hagan de cuenta que está una persona queriendo disparar una bala, y entonces ahí va la bala, y la persona que está enfrente, en vez de esquivarla, se acomoda donde quiere recibir la bala. ¿Se entiende? O sea, Jesús no hizo que ellos dispararan, pero una vez que de ellos salían disparadas como balas las malas intenciones, y me refiero ahora a sus verdugos físicos, Él simplemente lo que hacía era dirigir, por así decir, la bala al tipo de pena que necesitaba recibir, para
hacer la reparación de todos los tipos de pecados. Entonces, si se fijan, dice, me hice despojar de mis vestidos. O sea, la forma externa de la mala intención de aquellos fue el despojar de los vestidos, pero Él necesitaba eso para nosotros. Esto que les digo, se lo he escuchado a Tom Fay. Dice, el pecado lo deforma, y mientras es la más bella criatura que salió de mis manos, se vuelve la más fea y da asco y horror. Cuando una persona de repente que ha sido físicamente muy bonita, le sucede algo y queda muy fea, todo el mundo, ¡ay, tan bonita que era! Pero cuando es hijo o hija, pues imagínense ese dolor de Jesús. Y mientras es la más bella criatura que salió de mis manos, se vuelve la más fea y da asco y horror. Da asco y horror. El hecho de que Jesús sienta asco hacia nosotros no disminuye en nada su amor, porque eso no lo detiene, sino más bien nos muestra cuán grande es su amor, que a pesar del asco que el pecado le causa, no se detiene en sumergirse en todo nuestro mal para sacarnos de allí. Dice, yo era el más bello de los hombres, y para darle de nuevo la belleza al hombre, puedo decir que mi humanidad tomó la forma más fea. Mírame cómo estoy horrible. Me hice quitar la piel por los azotes y quedé irreconocible. ¿Se fijan nuevamente? Me hice quitar la piel. El pecado no solo quita la belleza, sino que forma llagas profundas, putrefactas y gangrenosas, que corroen las partes más íntimas. El problema de una herida no es solo la herida, sino cuando se infecta, ¿verdad? Cuando operan a alguien, en sí la abertura no es tanto problema. El problema es cuando se infecta aquello y entonces todo se hace mal. Así es el pecado. No solo es una herida, sino que produce una infección que va carcomiendo cada vez más adentro. El pecado no solo quita la belleza, sino que forma llagas profundas, putrefactas y gangrenosas, que corroen las partes más íntimas, consumen los humores vitales. Así que todo lo que el hombre hace en estado de pecado son obras muertas, esqueléticas. El pecado le arranca la nobleza de su origen, la luz de su razón y se vuelve ciego. Y yo, para llenar la profundidad de sus llagas, me hice arrancar a pedazos la carne. Me reduje todo a una sola llaga. Nunca me había llamado tanto la atención ese me hice hacer esto, me hice hacer lo otro. O sea, no es solo me hicieron, sino yo quise que así fuera, porque así podía dar los remedios necesarios a los males de mis hijos. No solo no me quité del fregadazo que venía, sino que yo mismo me ponía donde era necesario dármelo. Y con derramar a ríos mi sangre, hice correr los humores vitales en su alma.
para darle nuevamente la vida. Con derramar a ríos mi sangre, hice correr los humores vitales en su alma, para darle nuevamente la vida. ¿Qué es eso? Cuando te haces sacar la sangre para que alguien más la tenga, ¿cómo se le llama eso? Transfusión. No solo eso, es sacar toda la sangre podrida que llevamos y ponernos la nueva sangre. Sí, para podernos dar toda su sangre limpia necesita quitar primero de nosotros toda la, como dices, la sangre podrida. Y dice que se nos aplicaba porque era Dios Padre que te estaba aplicando la justicia. Solo ellos saben el número de pecados de toda la humanidad. En uno de estos otros días hablaremos del verdugo de Jesús. Dice, si no hubiera tenido en mí la fuente de la vida de mi divinidad, yo habría muerto desde el principio de mi pasión, porque a cada pena que me daban mi humanidad moría, pero ella, la divinidad, me restituía la vida. Ahora, mis penas, mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos, están siempre en acto de dar vida al hombre. Pero el hombre rechaza mi sangre para no recibir la vida. Pisotea mis carnes para quedar llagado. Oh, cómo siento el peso de la ingratitud. Jesús siempre dice que la ingratitud es la pena más cruel y dolorosa. ¿Nosotros qué entendemos por gratitud? Ser agradecidos, decir gracias. Pero nosotros somos buenos para decir, no, gracias. No. O sea, damos las gracias, pero no recibimos el bien. Jesús no entiende por gratitud solo decirle gracias, sino recibir el bien. O sea, para él, que alguien sea agradecido no es quien le dice gracias, sino quien toma esas carnes desgarradas y las usa para vivir. Eso es ser agradecido para Jesús. Dice Luisa, y arrojándose en mis brazos, ha roto en llanto. Ha roto en llanto. Un hombre que no es un sentimentalón. Ha roto en llanto. Yo me lo he estrechado al corazón, pero él lloraba fuertemente. Qué desgarro ver llorar a Jesús. Habría querido sufrir cualquier pena para no hacerlo llorar. Entonces lo he compadecido, le he besado sus llagas, le he secado las lágrimas, y él, como reconfortado, ha agregado. Este trozo que sigue siempre me ha gustado mucho, porque muestra, es un ejemplo muy sencillo, pero muy fuerte de qué es la redención. Le dice Jesús, ¿sabes cómo hago yo? Recuerden que Jesús estaba llorando y ahora está reconfortado, consolado. ¿Sabes cómo hago yo? Como un padre que ama mucho a su hijo. Y este hijo es ciego, deforme,
tullido. Y el padre que lo ama hasta la locura, ¿qué hace? Se saca los ojos, se arranca las piernas, se quita la piel y se lo da todo al hijo. Y dice: estoy más contento con quedar ciego, cojo, deforme, con tal que te vea a ti, hijo mío, que puedes ver, que puedes caminar, que eres bello. Físicamente hacer eso se siente muy agradable. O sea, si se pudiera hacer eso, no es agradable, ¿verdad? Sin embargo, dice aquí: estoy más contento con quedar ciego, cojo, deforme, con tal que te vea a ti, hijo mío, que puedes ver, que puedes caminar, que eres bello. El contento de ver bien al hijo hace que no importe qué tipo de pena, todo lo vale, ¿verdad? Pero si se hace todo eso y no se obtiene ver al hijo bien, aquí no está diciendo Jesús algo como un padre que gasta toda su fortuna para curar a su hijo. No. Que se saca los ojos, que se arranca las piernas, que se quita la piel, y todo para cubrir y rehacer al hijo. Se entiende la enorme diferencia, ¿verdad? No solo da todo lo que tiene, da lo que Él es. Y aún se dice cuando se tiene a alguien enfermo, no importa que nos quedemos sin nada con tal de que se alivie, ¿verdad? Pero acá vean la diferencia. Dice Jesús: oh, cómo está contento aquel padre porque ve a su hijo mirar con sus ojos, caminar con sus piernas y cubierto con su belleza. Pero ¿cuál sería el dolor del padre si viera que su hijo, ingrato, arroja de sí los ojos, las piernas, la piel, y se contenta con permanecer feo como está? ¿Qué se hace allí? Cuando los papás gastan la fortuna en curar a sus hijos, lo mínimo que esperan pues es verlos bien y que el niño, aunque sea esté en la o un niño o lo que sea, esté en la disposición de recibir aquellos bienes. Pero si el hijo todo lo tira, dice: así soy yo, en todo he pensado, pero ellos, ingratos, forman mi más acerbo dolor. ¿Y cuál es el más acerbo dolor? ¿Todo lo que sufre? No, ver que no nos hace ningún bien. Humanamente hablando, algún día Jesús le dijo a Judas, el caso de Judas era un alma tan complicada, tan cerrada. Jesús le decía todo lo que necesitaba y le ofrecía toda su ayuda para curarse el alma. Y le decía: Judas, ¿quieres que le pida a mi Padre que me deje sufrir 3 veces mi pasión? Y de esas 3, 2 solo por ti, con tal de verte libre de tu mal. Y Judas no hacía más que de repente llorar conmovido sentimentalmente un rato, pero no llegaba a entregar la voluntad. Entonces les digo, para Jesús el problema no es cuánto sufre, sino vernos a nosotros infelices, destruidos. A Él no le importa verse destruido a sí mismo, si con eso nos rehace, pero vernos a nosotros todos deformes en el alma, a pesar de que están los remedios puestos,
Remedios que es todo el mismo. Vamos al volumen 14, 26 de febrero de 1922. Estaba pensando en el gran bien que el bendito Jesús nos ha hecho con redimirnos. Y Él, todo bondad, me ha dicho: hija mía, yo creé a la criatura bella, noble, de origen eterno y divino, plena de felicidad, digna de mí. El pecado la derribó de esta altura y la hizo caer hasta el fondo, la desnobleció, la deformó y la volvió la criatura más infeliz, sin poder crecer, porque el pecado le impedía el crecimiento y la cubría de llagas, que daba horror el solo verla. Me viene a la mente, no sé si una película, como que hace mucho tiempo la vi, o no sé de dónde me vienen estas ideas. Sí, ya. Una muchachita que secuestran en París. ¿Y quiénes la secuestran? Se dedican a la trata de personas. ¿Saben qué es eso? Vender niños y jovencitas para el placer sexual. Y eso es real, ¿eh? Los papas en estos últimos años continuamente hablan en contra de eso, que es una vergüenza a la humanidad que haya quien venda personas y para esos fines. Bueno, entonces en esta película, que no recuerdo ni cómo se llama, el papá era un agente de la policía de Estados Unidos. Entonces se lanza a la labor de rescatar a su hija. Y es una película muy estresante, la verdad, por todo el proceso. Pero cuando la encuentra, pues está toda drogada, sedada, amarrada. Qué horror, ¿no? O sea, él va en busca de su hija y quiere encontrarla, pues, como él la conocía, y rescatarla. Y encuentra un zombi viviente. Pues algo así pasa con Jesús hacia nosotros. Dice: ahora, mi redención rescató a la criatura de la culpa, y mi humanidad no hizo otra cosa que, como una tierna madre con su recién nacido, que no pudiendo tomar otro alimento para dar la vida a su bebé, se abre el seno, se pone a su pecho a su niño, y de su sangre convertida en leche, le suministra el alimento para darle la vida. Más que madre, mi humanidad se hizo abrir en sí misma, a golpes de látigo, tantos orificios, casi como tantos pechos que hacían salir ríos de sangre para hacer que mis hijos, pegándose a ellos, pudieran chupar el alimento para recibir la vida y desarrollar su crecimiento. En el Evangelio Jesús se compara a sí mismo con una gallina, ¿recuerdan? ¿Cómo dice? No recuerdo exactamente. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos y tú no has querido? Jesús se pone a sí mismo en el simbolismo de una mamá, ¿verdad?
Bueno, las mamás alimentan a sus hijos de su seno, es decir, de lo que ellas mismas son. Esa es una muy bella semejanza del ser divino plasmada en su criatura. Dios nos alimenta de lo que Él es, no solo de lo que Él tiene. Y esa hermosa cualidad la ha querido poner en la mujer, en la mamá. Bueno, pues Jesús así hace con nosotros. Es en este sentido aquellos pasajes de repente extraños a nuestra inteligencia, donde Jesús hace que Luisa beba del pecho de Él. ¿Sí? O sea, Jesús como Dios, como la gallina que quiere proteger, como la madre que quiere alimentar. Pero aquí dice que estos pechos de los que alimenta a sus hijos son ¿qué? Todas sus llagas. Dice, mi humanidad se hizo abrir a sí misma a golpes de látigo. Tantos orificios, casi como tantos pechos que hacían salir ríos de sangre, para hacer que mis hijos, pegándose a ellos, pudieran chupar el alimento, para recibir la vida y desarrollar su crecimiento. ¿Han visto las sanguijuelas? Son muy feas, ¿verdad? Y se inflan a costa de chupar la sangre de la persona. Pues el pecado nos deja más feos que sanguijuelas. Y Jesús no se rehúsa a alimentarnos de su sangre. Tómenla toda, pero restablezcanse en la belleza en la que los creé, en la nobleza que yo les di, en el origen eterno y divino con el que los saqué a la luz del día. Dice, y con mis llagas cubría su deformidad y los volvía más bellos que al principio. Más bellos que al principio. Y si al crearlos los hice cielos tercísimos, ¿qué significa tercísimos? ¿Qué es algo terso? ¿Suave? O sea, sin cosas ásperas, sin estorbos, sin manchas, sino todo parejito. Pero el efecto es muy importante, es como si estuvieras en el cielo. Sí. Si al crearlos los hice cielos tercísimos y nobles, en la redención los adorné, tachonándolos con las estrellas brillantísimas de mis llagas, para cubrir su fealdad y volverlos más bellos, más bellos. Esa es la exagerada bondad y sabiduría y poder de Dios, que donde el hombre pone fealdad, Dios saca todavía más belleza. Ya decía San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dice, en sus llagas y deformidad de las criaturas, yo ponía los diamantes, las perlas, los brillantes de mis penas, para ocultar todos sus males y vestirlos con tal magnificencia de superar el estado de su origen. Por eso, con razón la Iglesia dice, feliz culpa. ¿Feliz culpa cuál? La original, ¿sí? Sí han oído eso, ¿no? Está en himnos muy antiguos, desde el tiempo de los santos padres. Oh, feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Porque aún ahora no se define como dogma si el Hijo de Dios debía venir o no de no haber habido pecado original.
Entonces son muchos, incluyendo a Santo Tomás de Aquino, quienes pensaban que Jesús vino solo a consecuencia del pecado para salvar, para redimir, pero que de no haber habido pecado no habría venido. Entonces se cantaba esto: feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Aquí Jesús explica de un modo más exacto cómo verdaderamente la culpa en este sentido fue feliz. No porque Jesús no hubiera venido al faltar el pecado, porque sí iba a venir. El otro día hablaba con alguien y me decía, los del lado de Santo Tomás de Aquino decían que no, y los del lado del beato Juan Duns Scoto decían que sí iba a venir aunque no hubiera pecado. También Santo Tomás de Aquino pensaba que la Virgen no era inmaculada, no era dogma todavía. Ese dogma tiene como 150 años, fue en 1850, el dogma de la Inmaculada. Santo Tomás pensaba que no, este beato Juan Duns Scoto decía que sí. Bueno, sabemos por el libro de cielo y por tantas otras revelaciones privadas que de todos modos encajan con la Sagrada Escritura, que sí iba a venir. Entonces la venida de Jesús no dependía del pecado, de si hubiera o no pecado. Lo que pasó con el pecado es que se cambió el modo, y en vez de venir todo lleno de gloria y majestad, vino todo doliente, todo humilde como un siervo. Entonces, la culpa, por así decir, es feliz porque nos permitió ver a qué excesos de amor puede llegar un Dios. ¿Sí? Y porque una vez llegado a tales excesos, Él nos dona toda esa belleza brillante de amor. Aquí Él dice diamantes. ¿Cuál es la belleza de un diamante? Es el brillo, la luz tan fina que irradia con sus distintos colores, porque aunque sea un diamante blanco, el brillo es de colores. Bueno, pues así son las penas de Jesús. Tanta luminosidad, tanta variedad de formas de amor y de sus atributos divinos para embellecernos. Dice, y por eso con razón la Iglesia dice, feliz culpa, porque por la culpa vino la redención. De no haber habido culpa, Jesús viene, no como redentor, pero viene como rey. Dice, y mi humanidad no solo los alimentó con su sangre, no solo los vistió con su misma persona y los adornó con su misma belleza, sino que mis pechos, ¿cuáles son sus pechos? Todas sus llagas, están siempre llenos para alimentar a mis hijos. ¿Cuál no será la condena de aquellos que no quieran pegarse a ellas para recibir la vida y crecer y para ser cubiertos en su deformidad? La condena. ¿Quién condena? Uno mismo. Dice Jesús, yo no he venido a condenar, sino a salvar. No tengo aquí la cita, pero es en el Evangelio de San Juan, es el capítulo 3 de San Juan, creo que el verso 18, es donde dice, bueno, del 16 al 18, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Lo que sigue, que no tengo aquí, es donde dice, pero aquel que no cree en el Hijo ya está condenado. Es lo que dice acá. ¿Cuál será la condena de aquellos que no quieran pegarse a estos pechos para recibir toda mi sangre, mi vida, y rehacerse y embellecerse?
Ellos mismos por sí solos ya se condenan, como un niño se condenaría a sí mismo si no quisiera recibir la leche de su madre. Y bueno, uno de los trozos que están en el principio del libro de la Pasión, trozo del libro de cielo que está al principio del libro de la Pasión, como introducción. Es volumen 13, 21 de octubre de 1921. Estaba pensando en la pasión de mi dulce Jesús, y él al venir me dijo: hija mía, cada vez que el alma piensa en mi pasión, que se acuerda de lo que sufrí o me compadece, se renueva en ella la aplicación de mis penas. Surge mi sangre para inundarla y mis llagas se ponen en camino para sanarla, si está llagada, o para embellecerla, si está sana. Y todos mis méritos también para enriquecerla. ¿Cada vez que qué? Cada vez que el alma va a Jerusalén, ¿verdad? ¿O cuándo? Cada vez que el alma recuerda, cada vez que el alma piensa en mi pasión, se acuerda de lo que sufrí o me compadece, se renueva en ella la aplicación de mis penas. Es ponerse nuevamente bajo la cruz y recibir allí esa sangre que corre, que cae. Dice, el negocio que hace es sorprendente. Es como si pusiera en un banco todo lo que yo hice y sufrí y ganara el doble. ¿Se acuerdan que hace días hablamos de la parábola de los talentos? Que decíamos que casi siempre lo interpretamos con, el talento de cocinar, el talento de tocar la guitarra, el talento de trapear. Y hay que ponerlo todo al servicio de los demás. Sí, está muy bien, pero el talento que Dios nos ha dado, es decir, esa suma valiosa, es la vida de Jesús. Y que debemos negociar, cultivar con ella, es decir, hacerla crecer en nosotros. Pues dice Jesús que el solo pensamiento de la pasión ya es ponerla en el banco para que dé el doble. La pasión que sufrió Jesús fue en su humanidad. Su humanidad está glorificada en el cielo. La pasión de Jesús continúa en nosotros. La hacemos continuar. Cuando nos hacemos almas víctimas, servimos de instrumento de ese dolor, de ese sufrimiento. Por eso es tan valioso y lo que ganamos con eso Dios nos dejó. Sí, es que aunque la humanidad de Jesús ya esté en el cielo glorificada y no sujeta a las penas, sin embargo, la vida de Jesús, todos sus actos y sobre todo su pasión, quedan suspendidos en el eterno presente de Dios. ¿Y cuándo se hacen presentes en el tiempo? Cuando el alma lo piensa. En el momento en el que el alma lo piensa, es como si jalara e hiciera presente esos actos de Jesús en nuestra vida. Así que de nosotros depende. Lo repito aquí, que Jesús le dice a Santa Faustina en su diario que meditar la pasión de Jesús vale más que una hora de flagelarse a sangre. ¿Sí? De flagelarse. Que uno agarrar un flagelo y sacarse la sangre durante una hora. Sí, vale más. Muchos santos tienen comparaciones por ese tipo. No me acuerdo quién, quizás San Agustín, fue el que dijo: una lágrima derramada
en consideración de los sufrimientos de Jesucristo. Vale más que una peregrinación a Jerusalén. Ahorita para peregrinar a Jerusalén ocupas dinerito y agarrar el avión. Pero en aquel tiempo era una travesía de meses, con muchos peligros, con muchos cansancios, y muchos de los que iban ya no volvían, porque se morían en el camino. Y otro santo decía que, no me acuerdo si puso un plazo de tiempo, pero la meditación de la pasión vale más que un año a pan y agua. San Bernardo, compañero de San Francisco, pues era soldado, ¿verdad? Acostumbrado a los placeres, al sexo y todo eso. Pero cuando San Francisco lo contagia de la pasión de Jesús, cuando los placeres lo atacaban a él, se flageló para poder su cuerpo. Sí, antes ese tipo de penitencias crueles se hacían un poco para refrenar los impulsos de la carne, ¿sí? Y otro poco para asemejarse, aunque sea físicamente, a Jesús. Pero ahora Jesús nos dice, no es tanto el exterior, la penitencia externa la que me agrada, sino la intensidad de amor y de unión conmigo que se tiene. Y eso se puede alcanzar quizá más con la meditación de la pasión. Total, que podemos comprenderlo a partir de las penas que sufrimos en la vida diaria. Bueno, entonces dice, el negocio que hace es sorprendente. ¿Cuándo? Cuando piensa, se acuerda, compadece a Jesús en su pasión. El negocio que hace es sorprendente. Es como si pusiera en un banco todo lo que yo hice y sufrí y ganara el doble. Así que todo lo que yo hice y sufrí está en acto continuo de darse al hombre. Así como suspendido en una nube, nomás esperando un terrenito que quiera recibir la lluvia. Sí, es que un día te machucas un dedo, ¿verdad? Pero ese dolor lo pones en los sufrimientos de Jesús. ¿Y qué hace? ¿Qué efecto hay? Toda la pasión de Jesús se pone en ese pequeño dolor que tuviste. Estás sosteniendo, no es el dolor, es mucho más. Sí. Así que como el sol está en acto continuo de dar luz y calor a la tierra, lo que yo hice, mis actos, lo que sufrí, no está sujeto a agotarse. Basta que el alma quiera, y cuantas veces quiera, recibirá el fruto de mi vida. Ya se los he dicho varias veces, pero lo repito. Cuando uno asiste a un exorcismo, dices, ¿por qué el demonio grita, se espanta tanto? Con el solo hecho de decir una frase como, por su dolorosa pasión, o por su encarnación, o por su resurrección. ¿Por qué por el solo hecho de decir tales palabras, el demonio se retuerce como si no sé qué le pasara? Porque el pensamiento de la criatura, unido a la fe, hace presente aquello que recuerda y dice, ¿sí? Y en la reacción del demonio eso queda muy manifiesto. Bueno, pues no ocupamos tener un endemoniado enfrente para creer que esto es así. Que cuando el alma recuerda la pasión de Jesús, aquí lo está diciendo él, basta que el alma quiera y cuantas veces quiera recibirá el fruto de mi vida, el bien de mis llagas, de mi sangre, de mi pasión, de mi redención. De manera que si se recuerda 20, 100 o 1000 veces de mi pasión, tantas veces gozará de sus efectos. Tantas veces. Es como para amarrar el pensamiento a una cruz así.
De hecho, lo que dice Jesús, clavado de voluntad, con un clavo allí atrás. Luisa le dice, clava mis potencias con tus 3 clavos, mi inteligencia, mi memoria y mi voluntad. Que ahí quede fijo. Dice Jesús, todos los remedios que la humanidad necesita se encuentran en mi vida y en mi pasión, no en el nuevo candidato político, no en no sé qué tanta cosa. El mundo está como está porque la humanidad se ha olvidado de Dios. Dice, pero las criaturas, bueno, leo otra vez, todos los remedios que la humanidad necesita en mi vida y en mi pasión, pero las criaturas desprecian la medicina y no se preocupan de los remedios. Por eso se ve que a pesar de todos los bienes encerrados en mi redención, el hombre perece en su estado como afectado por una enfermedad incurable. Pero lo que más me duele, fíjense, lo que más me duele, ¿qué creen que sea? Los males de estos, los graves males de aquellos, no. Lo que más me duele es ver a personas religiosas que se fatigan por la adquisición de doctrinas, de especulaciones, de historias, pero de mi pasión, nada. De manera que mi pasión muchas veces está lejos de las iglesias, de la boca de los sacerdotes, por lo que sus palabras no infunden luz, de manera que los pueblos se quedan en ayunas más que antes. De repente se piensa que la predicación sobre la pasión es como del tiempo de la Edad Media, allá de cuando estaba la Santa Inquisición. ¿Qué acaso el pecado ya cesó? Como para pensar que la pasión ya no sea necesaria. Es cierto que podemos cometer el error de predicar sobre la pasión de Jesús con crueldad, solo para infundir miedo y haciendo ver a Jesús solo como un juez que mira todo lo que hiciste y si no te arrepientes te vas al infierno. Es cierto que cuando por misericordia el hombre no se convierte, aunque sea por temor que se convierta, pero cuando hablemos de la pasión de Jesús, debemos recalcar que mientras Jesús sufría todo eso, no nos odiaba, no estaba viendo a ver quién era el pérfido y malvado que se le acercaba a darle tal o cual pena para cobrárselas. No, miraba con tanto amor a sus verdugos, con tanta dulzura. Alguna vez en el seminario, yendo a dirección espiritual, yo con mis miedos por mis culpabilidades, el padre tenía en su escritorio un crucifijo, un tanto llagado, mucho más que ese, y me decía, si te has puesto a pensar en la pasión amorosa que Jesús siente por ti, o sea que Él es llevado de una pasión de amor para ti. O sea, no solo veas, sí, Jesús sufrió para salvarme. Ve que te está amando dulcemente mientras sufre, que no está viendo a ver con cuál te va a pegar a cambio. ¿Sí? Y sí, lo que dice Jesús es cierto. Es triste de repente ir a tantas reuniones, tantas cosas, programaciones, donde parece que la actividad religiosa queda reducida a una forma administrativa. De repente el Papa ha dicho esto: no reduzcamos la acción salvadora en la Iglesia a una institución administradora de servicios religiosos. Y de repente hablamos de tantas cosas,
pero no de aquello que nos mantiene en la existencia, como es el amor redentor de Jesucristo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer por último del volumen 16, el 16 de julio de 1923. Estaba pensando en la pasión de mi dulce Jesús y sentía sus penas junto a mí, como si ahora las estuviera Él sufriendo. Y mirándome me ha dicho: hija mía, yo sufrí todo en mi voluntad. ¿En qué voluntad? Obviamente su voluntad humana estaba perfectamente unida a la divina, pues, pero aquí se refiere a la divina. Yo sufrí todo en mi voluntad, y a medida que sufría mis penas, mis penas abrían tantos caminos en mi voluntad para llegar a cada criatura. Si no hubiera sufrido en mi voluntad, ¿qué cualidades tiene esta voluntad divina? Primero es divina, pero ¿qué cualidades tiene? Infinita, eterna. ¿Qué significa eterna? Que está solo en un momento, que se extiende a todo el pasado, a todo el futuro, y de todo hace un solo punto, dice Jesús, ¿sí? Infinita, no tiene límites. Inmensa, es decir, todo lo abarca. Dice, si no hubiera sufrido en mi voluntad, que envuelve todo, mis penas no habrían llegado hasta ti. Le dice a Luisa, hasta ti que vives en 1900 y tantos, porque yo viví humanamente en el año del 0 al 33, más o menos. Si no hubiera sufrido en mi voluntad que envuelve todo, mis penas no habrían llegado hasta ti, ni hasta todos y cada uno. Habrían quedado con mi humanidad, es decir, allí, en ese momento particular. Es más, con haberlas sufrido en mi voluntad, no solo habría tantos caminos para ir a todas las criaturas. ¿Se fijan que dijo eso? Al sufrir en mi voluntad, estas penas se abrían camino y alcanzaban a llegar a cada criatura. Pero no solo eso, sino que habrían también tantos otros caminos para hacerlas entrar a ellas hasta mí y unirse con esas penas y darme cada una de las penas que con sus ofensas me debían dar en todo el curso de los siglos. ¿Se entiende? La divina voluntad hacía que las penas de Jesús se extendieran para llevar a todos la vida, pero a la vez es un camino de ida y vuelta. Entonces, por esa misma ruta, por esos mismos caminos que abría la voluntad divina, también servía para que la criatura viniera, era carretera de ida y vuelta. Entonces Jesús iba con su amor, con su redención a llevar a la criatura, y la criatura venía a traerle ¿qué a Jesús? Las penas de cada uno de sus pecados. Aquí vengo a traerte, Jesús, estos latigazos, estas espinas, esto y aquello y aquello. Dijo Jesús en el Evangelio: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, versículo 31, 32 y 33. Cuando sea levantado de la tierra, ¿levantado en qué? En la cruz, que a la vez es símbolo de la divina voluntad. La cruz es símbolo de la divina voluntad, con el travesaño hacia arriba,
y el travesaño cruzado es la voluntad humana. Bueno, pues Jesús, crucificado en la voluntad divina, atrae hacia sí a todos. ¿Y para qué nos atrae? Para que vengamos y le demos todas las ofensas, todas las penas. Él las recibe con amor y nos da a cambio su vida. Dice San Juan, decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Entonces Jesús en la cruz es un imán que atrae todas las criaturas con todos sus males y les dice, vengan a echarlo todo sobre mí. Dice, habría tantos otros caminos para hacerlas entrar a ellas hasta mí y unirse con estas penas, con esas penas, y darme cada una de las penas que con sus ofensas me debían dar en todo el curso de los siglos, Y mientras yo estaba bajo la tempestad de los golpes, por decir en la flagelación, mi voluntad me traía a cada una de las criaturas a golpearme. Así que no fueron solo aquellos los que me flagelaron, sino las criaturas de todos los tiempos, que habrían con sus ofensas concurrido a la bárbara flagelación. Y así en todas las demás penas, mi voluntad me traía a todos, ninguno faltaba a la llamada. Todos me estaban presentes, ninguno faltó. Por eso mis penas fueron, oh, cuánto más duras, más múltiples que las que se vieron. Entonces, si quieres que los ofrecimientos de mis penas, tu compasión y reparación, tus pequeñas penas, no solo lleguen hasta mí, sino que hagan los mismos caminos de las mías, haz que todo entre en mi querer y todas las generaciones recibirán los efectos. Fíjate, Rick, que siempre me ha llamado la atención una cosa con respecto a la pasión de Jesús. Él dice, es mi pasión. ¿En cuál pasión de Él? Si Él es el más alto, Él es el más puro. No es su pasión de Él, es la mía y la de toda la humanidad que Él ha tomado para pagar. O sea, pena es un pago. No es su pasión, es la mía que Él absorbe. Sí, dice el mismo profeta Isaías, y con todo eran nuestras heridas, eran nuestros pecados, eran nuestras maldades las que pesaban sobre Él. Y el 612 del Catecismo dice, al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Llevar nuestras faltas en su cuerpo. Y el 616 del Catecismo dice, el amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación. O sea, no son las penas y los sufrimientos de Jesús en sí mismos los que nos salvan, sino el amor infinito con el que los vive. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Y ahora entendemos por qué la divina voluntad nos llevaba, abría el camino para que yo, que vivo ahora en el 2018, le lleve mis ofensas a Jesús, para que Él las reciba, porque si Él deja de recibir una, ya no me salvo. Entonces, la divina voluntad hace, no quiero decir hizo, hace ese trabajo de que las penas actuales del hombre lleguen al cuerpo de Jesús y a su alma, para que las reciba
con su amor infinito las transforme en redención y a través de la misma divina voluntad nos traiga todo el bien, toda su vida. Por eso dice, nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. Se ocupaba esa voluntad divina que Jesús tenía en propiedad por ser Dios. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. Es el 616 del Catecismo. Su sola persona humana no bastaba para la redención. 616. Entonces, en su humanidad era necesaria la persona divina del Hijo eterno, para que con su voluntad divina pudiera abrazar a todas las criaturas y redimirlos a todos. ¿Sí? Una sola persona, que es la segunda persona de la Trinidad, con su naturaleza humana y su naturaleza divina. Su naturaleza humana le sirve para sufrir. Sin su naturaleza humana no tendría con qué sufrir. A ver, si yo tengo un postre muy rico, pero no tengo lengua, ¿puedo disfrutarlo? No tengo con qué recibir esos sabores, esos. De igual modo, Dios, para poder sufrir, necesita su humanidad. Por así decirlo, la humanidad de Jesús, su cuerpo y su alma de hombre, son el órgano sufriente de Dios. ¿Sí? Pero a la vez, su sola humanidad no puede. Se requiere la unión de su naturaleza divina para hacerle llegar todo y para hacerlo soportar todo y para convertirlo todo en reparación y en divinización. Más atrás dice eso, una muerte o una vida, pero es la muerte y la vida de cada ser humano. Sí, seguiremos meditando en esta Cuaresma en otros textos sobre otros misterios de la pasión de Jesús. Y no me refiero tanto a momentos, sino a verdaderos misterios internos que hay allí dentro. Pues la invitación que Jesús le dice a Luisa, si quieres que los ofrecimientos de mis penas, tu compasión y reparación, tus pequeñas penas, no solo lleguen hasta mí, sino que hagan los mismos caminos de las mías, haz que todo entre en mi querer y todas las generaciones recibirán los efectos. Tú, fundiéndote en la voluntad de Dios, esa voluntad te hace llegar a Jesús para darle ya no más penas, ya no venir a decirle, aquí te traigo otras cuantas espinas, latigazos y clavos, sino aquí te traigo estos besos, estos bálsamos para curarte, esta mirra que te cure de mi amor fundido en tu voluntad. Y además, en tu misma voluntad, junto contigo, me voy por todos esos canales de tu voluntad a llevar a todas las criaturas el bien que tú mismo les llevas. No me gusta la comparación, pero imagínense como si Jesús tuviera muchos toboganes por donde envía su vida para rescatar las almas. Pero el alma ahora junto con él se lanza a través de esos canales para llevar amor divino a todas las criaturas, nuestros hermanos. Sí, con un machucón de dedo. Dice Justino, sí, con un machucón de dedo, aunque sea. O sea, con lo que sea, cualquier cosa, cualquier sufrimiento diario. Bueno, Jesús, no queremos causarte la más grande de tus penas, que es la ingratitud.
Es decir, el no reconocer todo lo que has hecho y no recibir el inmenso bien que quieres darnos. No solo no queremos ser ingratos, sino que queremos unirnos a tu trabajo redentor, darte nuestra voluntad, nuestra vida y nuestro amor, para que corra junto contigo en todo el bien que tú haces, en amarte por todos, en recibir lo que nuestros hermanos no quieran recibir para corresponderte por ellos y para junto contigo llevarles más y ayudarles a disponerse a recibir lo que tú quieres darles. Haz que no solo en esta Cuaresma, sino todo el tiempo permanezca nuestra memoria, nuestra inteligencia y nuestra voluntad fijos en ti, para que se actualice por el solo hecho de recordar, se actualice la aplicación de tus penas, de tu sangre, del fruto de tu amor para nosotros. Gloria al Padre que nos creó, al Hijo que nos redimió y al Espíritu Santo que nos santifica con la misma santidad de Dios, para que todo sea como era en el principio, así ahora y siempre, por siglos.